El silencio antes de la primera nota. El Teatro Municipal de San Bartolomé siempre había sido considerado un lugar solemne. Sus butacas de terciopelo rojo, gastadas por los años, habían sido testigo de cientos de conciertos, discursos y obras que marcaron generaciones. Esa noche, sin embargo, el ambiente era distinto, se respiraba tensión, una expectativa densa que parecía envolver cada rincón del auditorio. En el escenario, el piano de cola Steinway y Sons brillaba bajo las luces, imponente, casi intocable. Era el instrumento más valioso del teatro, traído desde Europa hacía más de 50 años. Para los músicos de la ciudad, tocarlo era un honor reservado solo a los mejores. Y en ese concierto en particular, el director de orquesta, don Héctor Villalobos, había dejado muy claro que solo él decidiría quién tendría ese privilegio. Los músicos de la Sinfónica afinaban sus instrumentos con la precisión que da la costumbre. Los violines soltaban notas rápidas y cortas, las flautas dejaban escapar pequeños suspiros de aire, y las trompetas probaban un par de escalas que rebotaban contra las paredes del teatro. El murmullo del público crecía poco a poco, expectante por el inicio del concierto. En medio de esa atmósfera, un muchacho de apenas 18 años se mantenía sentado en una de las últimas filas del escenario. Su nombre era Samuel Rivas, estudiante de música recién admitido como aprendiz de la orquesta. Su papel no era tocar esa noche, en realidad, solo estaba allí para observar, aprender y, si acaso, ayudar con partituras o atriles. Pero sus ojos no podían apartarse del piano. Samuel llevaba años soñando con ese instrumento. Desde que lo vio por primera vez, siendo apenas un niño que acompañaba a su madre a limpiar el teatro, había sentido que ese piano le hablaba. En los silencios de la sala vacía, cuando no había nadie más, se atrevía a deslizar un par de notas con miedo, hasta que alguien lo descubría y lo echaba de allí. La orquesta se preparaba para iniciar. Don Héctor, un hombre alto, de mirada severa y gesto implacable, levantó la batuta con solemnidad. El público guardó silencio inmediato, como si alguien hubiera apagado el aire. Y entonces ocurrió lo inesperado. Samuel, dominado por un impulso que ni él mismo supo explicar, se levantó de su asiento. Sus pies parecían moverse por sí solos, llevándolo directo hacia el piano. El murmullo comenzó entre los músicos, algunos lo miraban con desconcierto, otros con incomodidad. El muchacho avanzaba sin detenerse, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. El director, al verlo, bajó la batuta con brusquedad. Su voz tronó en el teatro, con la autoridad de quien no admite réplica. «No toques ese piano». El eco de sus palabras golpeó las paredes del lugar, tan fuerte que incluso el público en las primeras filas se sobresaltó. Samuel se detuvo por un instante, pero no retrocedió. Sus manos, sudorosas, flotaban a centímetros de las teclas. El silencio era absoluto. Ni un violín, ni un suspiro del público. Solo el joven frente al instrumento y la orden del director suspendida en el aire. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. ¿Cómo un aprendiz osaba desafiar la voz del maestro más respetado de la región? ¿Qué lo impulsaba a semejante atrevimiento? Samuel cerró los ojos. Recordó los años en que practicaba en un piano viejo de segunda mano en la casa de su abuela, el sonido apagado de las teclas gastadas, los sueños que tejía cada vez que imaginaba estar frente a un público real. Respiró hondo, y contra toda advertencia, dejó caer sus dedos sobre el teclado. La primera nota resonó pura, cristalina, como un río que rompe la calma del bosque. Los músicos se quedaron inmóviles. El director, con el ceño fruncido, intentó detenerlo de nuevo, pero su voz se apagó antes de salir de su boca. Algo había en ese sonido que no se parecía a nada escuchado antes. Samuel no estaba leyendo ninguna partitura, la música fluía directamente de su corazón. Cada acorde parecía traer consigo una historia oculta, una emoción tan profunda que las personas en la sala sintieron un nudo en la garganta desde el primer compás. El muchacho tocaba como si las teclas fueran extensiones de su propio ser. No había miedo, no había duda. Solo la certeza de que aquello era lo que debía hacer. El público, hipnotizado, lo observaba sin atreverse a parpadear. Y mientras el eco de esa melodía empezaba a llenar el teatro, todos supieron que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Algo que no estaba en el programa, algo que nadie había previsto. La historia de esa noche apenas comenzaba,
pero el silencio inicial, roto por la primera nota del piano, ya había marcado un antes y un después en la vida de todos los presentes. La música que rompió las cadenas. El eco de aquella primera nota aún flotaba en el aire cuando Samuel se dejó llevar por algo que, en su interior, sentía como una fuerza indomable. No había partitura frente a él, no había ensayo previo ni aprobación del director, solo sus dedos recorriendo las teclas del piano con una seguridad que parecía imposible para un joven aprendiz. El director, don Héctor Villalobos, permanecía de pie con el rostro crispado. Tenía la batuta en la mano, pero por primera vez en muchos años no la levantaba. Su mirada estaba fija en Samuel, entre furia y desconcierto. Para él, la disciplina era la base de toda la música, y aquel acto de rebeldía representaba un sacrilegio. Sin embargo, por más que intentaba pronunciar nuevas órdenes, algo dentro de él lo detenía. El público, que al inicio había reaccionado con murmullos, se había sumido en un silencio reverencial. Había algo en esa melodía improvisada que los obligaba a escuchar. Era como si cada nota les hablara directamente, como si el piano hubiera estado esperando todo ese tiempo que alguien, como Samuel, lo hiciera sonar de esa manera. Los músicos de la orquesta, que hasta ese instante estaban tensos y confundidos, empezaron a sentir como la música los atravesaba. El primer violín, una mujer de cabello recogido llamada Clara Méndez, bajó su arco lentamente, con lágrimas en los ojos. No entendía por qué, pero aquella melodía despertaba en ella recuerdos de su niñez, de su padre enseñándole a tocar las primeras escalas en un violín diminuto. El contrabajista, un hombre robusto y serio, sintió que el corazón se le apretaba. La música de Samuel lo hizo recordar a su hijo, a quien no veía hacía años, y a quien deseaba volver a abrazar. Cada nota parecía desatar cadenas invisibles dentro de las almas de quienes escuchaban. Mientras tanto, Samuel estaba completamente entregado. Sus dedos se movían con una fluidez que ni él sabía que poseía. Cerró los ojos y, en ese instante, dejó de ver al público, al director y a la orquesta. En su mente estaba su madre, aquella mujer que había trabajado incansablemente limpiando casas, siempre con la sonrisa rota pero con esperanza en los ojos. Ella había sido la primera en decirle: «Hijo, tú no naciste para barrer pisos, naciste para llenar salas con tu música». Cada tecla que presionaba era un homenaje a ella. Cada acorde era un grito de libertad contra los años de pobreza, de burlas y de silencios. Samuel no tocaba solo por él, tocaba por todos aquellos que alguna vez fueron llamados inútiles, por quienes les dijeron que no podían, por quienes nunca tuvieron la oportunidad de mostrar lo que llevaban dentro. El teatro entero comenzó a transformarse. En las primeras filas, un hombre de negocios que había llegado solo para acompañar a su esposa se encontró llorando sin entender por qué. En el palco central, una mujer mayor, rígida y elegante, se llevó un pañuelo a los ojos. Incluso los niños presentes, que solían aburrirse en este tipo de eventos, estaban embelesados, incapaces de moverse. Don Héctor, con la batuta aún en la mano, sintió una punzada en el pecho. Durante décadas había sido el guardián de ese piano, convencido de que solo músicos dignos podían tocarlo. Pero lo que escuchaba en ese instante lo sacudía de una manera brutal. Se dio cuenta de que aquel joven, al que ni siquiera había considerado digno de ser parte de la orquesta, estaba logrando lo que ningún músico consagrado había hecho jamás: unir a todos en una misma emoción. Los minutos pasaban, y Samuel parecía no cansarse. La música se elevaba como un río desbordado, a veces suave como un susurro, otras veces imponente como un trueno. El piano ya no era un objeto, era un puente entre almas. En un momento, Samuel abrió los ojos y vio al público. Había lágrimas, sonrisas y rostros iluminados por una emoción pura. Algo dentro de él se encendió aún más. Tocó con mayor intensidad, como si supiera que ese instante iba a definir su vida para siempre. Los músicos, vencidos por la fuerza de esa música, comenzaron a unirse poco a poco. Clara, la violinista, levantó el arco y añadió una nota tímida que se entrelazó con el piano. Luego, las flautas siguieron, y tras ellas los violonchelos. No había partitura, no había órdenes, pero todos tocaban guiados por el mismo pulso, como si el corazón de Samuel marcara el compás. El público, sorprendido, vio cómo la orquesta,
que había comenzado en un caos de desconcierto, se transformaba en un organismo vivo que respondía a un joven que ni siquiera tenía batuta. El teatro vibraba con una música inédita, poderosa, que nacía de la improvisación, del coraje y del alma. Y entonces ocurrió lo impensable, don Héctor dejó caer la batuta al suelo. El sonido seco resonó en el escenario, pero nadie apartó la vista del piano. El director, con los ojos húmedos, se llevó la mano al rostro. Por primera vez en su carrera, no era él quien dirigía la orquesta. Y lejos de sentirse humillado, se sintió liberado. La música alcanzó un clímax tan intenso que era imposible no temblar. Algunos espectadores se levantaron de sus asientos, otros se tomaban de las manos. En ese instante, todos en el teatro, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, eran iguales, unidos por el milagro de una melodía imposible de olvidar. Samuel, con el rostro bañado en sudor, dejó que sus dedos bajaran lentamente el ritmo. El piano fue apagándose como un atardecer, con notas suaves que parecían despedirse una a una. Hasta que, finalmente, el silencio volvió a reinar en el teatro. Pero ya nada era igual. Ese silencio estaba cargado de lágrimas, de corazones abiertos, de vidas que habían cambiado en cuestión de minutos. El joven levantó las manos del teclado, y sin decir palabra, respiró hondo. El público no se movía, parecía contener el aire. Y entonces, como si una chispa hubiera encendido un fuego, alguien comenzó a aplaudir. Un aplauso tímido al inicio, que pronto se multiplicó hasta convertirse en una ovación ensordecedora. La gente gritaba, se ponía de pie, aplaudía con todas sus fuerzas. Era un estruendo que hacía temblar las paredes del teatro. Todos sabían que habían presenciado un milagro. Y en el centro de ese torbellino de emociones estaba Samuel, un aprendiz que había desafiado una orden, que había tocado un piano prohibido, y que, con su música, había tocado también las almas de todos. El director lo observaba con una mezcla de orgullo y vergüenza, sabiendo que lo que acababa de presenciar no podía explicarse con partituras ni técnicas. Era algo más grande, algo que iba a marcar la historia del teatro para siempre. El destino de Samuel apenas estaba empezando. El eco eterno. El teatro aún olía a madera antigua y a polvo dorado cuando Samuel volvió a sentarse frente al piano, pero esta vez no era un aprendiz rebelde ni un desconocido. Era el hombre que había transformado una noche cualquiera en un acontecimiento imposible de olvidar. Habían pasado meses desde aquella primera vez que desobedeció al director, y su nombre ya corría como un rumor incontenible por la ciudad, por los pueblos vecinos, incluso por tierras lejanas. La gente hablaba de él como si fuera un mito. Decían que no necesitaba partituras porque la música lo elegía, que sus dedos no tocaban teclas sino recuerdos, y que cualquiera que lo escuchara quedaba marcado para siempre. Los periódicos lo llamaban el joven del piano prohibido. Esa noche, el teatro estaba más lleno que nunca. No había butacas vacías, incluso había personas de pie en los pasillos, con los ojos brillando de expectación. Afuera, cientos más esperaban poder escuchar aunque fuera un murmullo a través de las paredes. Nadie quería perderse lo que sabían sería un capítulo final en la historia de Samuel. La orquesta estaba reunida, pero ya no bajo el mando férreo de don Héctor. El viejo director, que antes veía en Samuel un desafío a su autoridad, había cambiado profundamente. Ahora se sentaba entre los músicos, con su violonchelo en mano, orgulloso de ser parte de algo que superaba cualquier ego. Lo había entendido, la verdadera música no era poder ni control, era libertad. Samuel apareció caminando despacio hacia el centro del escenario. Vestía de negro, sin adornos, con la misma humildad de siempre. El público se levantó en un aplauso atronador antes incluso de que tocara la primera nota. Pero él levantó una mano y pidió silencio. Su mirada recorrió el teatro entero, y entonces habló por primera vez en aquel escenario. Esta música no es mía. Es de todos ustedes. Pertenece a cada corazón que alguna vez se sintió invisible. Esta noche toco para que nunca olvidemos que la libertad también tiene sonido. Se sentó frente al piano, cerró los ojos, y comenzó a tocar. La primera nota fue suave, como un suspiro, pero cargada de promesas. El silencio del público era tan absoluto que podía escucharse la respiración de los presentes. Samuel dejó que la melodía naciera poco a poco, delicada como una semilla,
y luego la hizo crecer hasta convertirse en un río imparable. La orquesta, sin esperar una señal, se unió de inmediato. Cada músico sabía que no había partitura que seguir, solo el pulso de Samuel, que se había convertido en el faro de todos. El teatro vibraba. La música tejía imágenes invisibles en las mentes de quienes escuchaban, campos verdes que se extendían hasta el horizonte, rostros queridos que habían sido olvidados, heridas antiguas que de pronto se cerraban. Nadie escuchaba lo mismo, pero todos comprendían lo que sentían. Samuel tocaba con una intensidad distinta a la de aquella primera vez. No era un grito desesperado de libertad, sino una declaración serena, madura. Cada nota llevaba consigo el peso de lo vivido y la certeza de un destino cumplido. El clímax llegó como una ola gigantesca. El piano rugió con una fuerza casi sobrenatural, acompañado por la orquesta que parecía hecha de fuego. Los violines lloraban, las trompetas rugían, los tambores latían como un corazón gigante. El público estaba de pie, muchos con lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaces de apartar la vista. Entonces, de pronto, Samuel dejó que las notas descendieran. El sonido empezó a desvanecerse como un amanecer que da paso al día. Sus dedos acariciaban las teclas, como si despidieran una última verdad. Y cuando el silencio regresó, el mundo entero pareció detenerse. El joven levantó las manos del piano. El público contuvo la respiración. Y en ese instante, Samuel sonrió con ternura. El aplauso estalló como un trueno, más fuerte que nunca. La gente gritaba su nombre, lanzaba flores al escenario, algunos incluso caían de rodillas. Habían sido testigos no de un concierto, sino de una revelación. Don Héctor, con lágrimas en los ojos, se levantó entre la orquesta y se acercó a Samuel. Lo abrazó fuerte, y con voz quebrada le susurró: «Perdóname, y gracias por recordarnos lo que significa realmente la música». Samuel, aún con el sudor en la frente, respondió en voz baja: «Gracias a usted, maestro. Sin sus cadenas, nunca hubiera aprendido a romperlas». El eco de aquella última interpretación resonó mucho después de que el público se dispersara. Esa noche, las personas salieron del teatro distintas a como habían entrado. Algunos regresaron a sus casas decididos a perseguir sueños olvidados, otros encontraron el valor para reconciliarse con sus seres queridos, y más de uno descubrió que aún había esperanza en un mundo que creían perdido. Samuel no volvió a tocar en ese teatro. No porque no pudiera, sino porque sabía que nada podría superar lo que había dejado en aquella última nota. A partir de entonces, su música se convirtió en leyenda. Algunos juraban haberlo visto tocar en calles solitarias, en pueblos olvidados, en lugares donde nadie más se atrevía a llevar arte. Otros decían que había desaparecido, pero que cada vez que alguien escuchaba un piano en la distancia, era su espíritu recordándoles que la libertad siempre tendría voz. El teatro, años después, aún guardaba en sus paredes el eco de aquella noche. Y quienes estuvieron allí contaban orgullosos a sus hijos y nietos: «Yo estuve presente cuando Samuel tocó y el mundo cambió». Y así, la música que había nacido como un acto de rebeldía terminó convirtiéndose en un eco eterno.